Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la clase anterior y vamos a empezar hablando acerca del plan de estudios y la ruta de aprendizaje. Para empezar esto debemos entender que existen diferentes maneras en las que nosotros podemos llevar a cabo nuestro plan de estudios. Hay, como bien mencionamos en las clases anteriores, se habla de la modalidad no escolarizada, de la modalidad escolarizada y del aprendizaje independiente. Bueno, en este caso hablamos acerca de la modalidad no escolarizada o prepa abierta, en la cual existe un plan de estudios, al igual que en la modalidad escolarizada, que rige la forma en la que vamos a llevar a cabo nuestras materias para poder aprobarlas y poder certificar nuestro nivel de bachillerato. Bueno, el plan de estudios o mapa curricular describe cómo están organizados los estudios y también describe los cursos que se deben cubrir para obtener el certificado de bachillerato. En este caso, como mencioné anteriormente, cuando hablamos de plan de estudios es el total de materias o de créditos que se deben obtener durante todo el proceso, desde el inicio hasta el final, para poder dar validez a nuestros aprendizajes y que nosotros podamos establecer una buena relación para obtener el certificado de bachillerato. En el caso de la prueba abierta que nosotros estamos manejando, la formación está organizada en 25 módulos, de los cuales 21 conforman el componente disciplinar y 4 el componente profesional o de capacitación para el trabajo. De los 25 módulos, 21 forman el componente disciplinar. ¿A qué se refiere esto? A que 21 de estos módulos están enlazados acerca de los aprendizajes que debe de tener cualquier persona que pueda decir que tiene un nivel de bachillerato, es decir, aprendizajes específicos y relacionados al nivel en el que se encuentra una persona. 4 de ellos componen el componente profesional, es decir, 4 componen aquellas formas en las que una persona puede desarrollar o puede obtener un trabajo. Cuando hablamos incluso de algunos bachilleratos técnicos, se habla de que durante un proceso, el proceso escolar, los alumnos pueden tener acceso a los conocimientos generales de cualquier bachiller, es decir, un estándar, un nivel medio, intermedio entre lo que debe de conocer un bachiller y lo que debe de conocer cualquier persona que esté en este nivel. Y después se habla de créditos o módulos en los cuales el chico desarrolla habilidades o la persona desarrolla habilidades que la pueden ayudar a generar un empleo o tener estas capacidades que requieren para que lo pueda ejercer como una labor. Se habla en algunos casos de bachilleratos tecnológicos que se desenvuelven en los ámbitos de informática, medicina, veterinaria, etcétera, ¿no? Entonces, a esto se refiere con el componente disciplinar, que está relacionado con los temas que todo bachiller debe de conocer o debe de por lo menos tener una noción, y el componente profesional, que es en el cual se desarrollan las habilidades para que una persona pueda tomar esos aprendizajes y llevarlos o efectuarlos en su vida y con ello pues desarrollar un plan de trabajo o poder tener un sustento válido. Los módulos están organizados en una ruta con 5 niveles que se ordenan con base en la naturaleza y complejidad de los aprendizajes que debes lograr. ¿A qué se refiere esto? Y estamos hablando del plan de estudios que nosotros manejamos en esta modalidad de prepa abierta. Los módulos o cada uno de los 21 módulos de los 25 módulos que conforman nuestro plan de estudios o nuestro mapa curricular se dividen cada uno en 5 niveles. Cada nivel está sujeto a los aprendizajes necesarios
que debe de tener una persona y van modificándose conforme avanza la persona. Es decir, va desde los aprendizajes más básicos hasta los más complejos. Es conforme vamos avanzando, los módulos van cambiando y se van metiendo nuevos aprendizajes que necesitamos tener. Sin embargo, para tener estos aprendizajes es necesario haber pasado el primer módulo para poder tener una noción. ¿A qué voy con esto? A que no podemos cargar los aprendizajes del módulo 7 si no hemos cursado el módulo 5. Hay una línea, hay una forma de ver los aprendizajes en donde se pueden considerar consecutivos, es decir, que si no has aprobado uno no puedes cargar otro porque no tienes los conocimientos, no sabes exactamente a qué se refiere cada uno y por lo tanto es muy complejo de que lo puedas aprobar. Supongamos de que yo llevo matemáticas 1 y el módulo 5 es álgebra. Yo quiero cargar el módulo 5 pero no he aprobado el módulo 1. Yo no me voy a enfrentar a un aprendizaje de álgebra sin haber llevado matemáticas básicas que me permitan desarrollar estos conocimientos como para que al momento de cargar la materia de álgebra yo pueda tener una idea, una noción, yo sepa de qué estoy hablando y yo sepa cómo se va a desenvolver el aprendizaje. Yo no puedo decir voy a realizar una operación, hablando ya en términos de medicina, yo no puedo realizar una operación sin antes aprender primero cómo costurar, cómo suturar, cómo cortar, cómo utilizar los utensilios y el procedimiento que debo de seguir. Por lo tanto, si no tengo el conocimiento necesario de un tema, no puedo abarcar otros temas que a lo mejor son más complejos, a lo mejor su naturaleza es mucho más agresiva que los primeros niveles, ¿no? Por eso precisamente se van estructurando en módulo 1, módulo 2, módulo 3, para que nosotros los vayamos desarrollando de manera escalonada y al final de cuentas podamos tener los conocimientos que requerimos para poder, ahora sí que poder solventar esta carga académica. Entonces, al momento de nosotros cargar o si deseamos llevar a cabo nuestros niveles, nuestros estudios en alguna licenciatura o en alguna preparatoria, ya sea abierta o no escolarizada o escolarizada, es necesario que nosotros conozcamos el plan de estudios para saber o tener una idea de a qué nos enfrentamos, para nosotros saber o conocer las materias a las que nos vamos a enfrentar y también tener un conocimiento, que era algo que mencionábamos anteriormente, de observar nuestras debilidades y nuestras fortalezas, es decir, en qué áreas somos buenos y en qué áreas somos malos, y ya ir preparados para poder afrontar de alguna manera estos procedimientos. Entonces, nosotros al conocer el plan de estudios podemos tomar en cuenta estas materias y decir, bueno, esta materia a lo mejor y me va a dar un poco de problemas, por lo que voy a tener que ser un poco más aferrado, ¿no? O prestarle un poco más de atención, buscar alguna forma en la que yo pueda mejorar en esta materia o estructurar una nueva forma en la que yo pueda decir estas maneras o estos métodos de estudio me pueden servir y pueden ayudarme a realizar o aprender más sobre esta materia. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos nuestro plan de estudios y podamos verificar qué es lo que viene, qué es a lo que nos vamos a enfrentar y no lanzarnos simplemente porque queremos, sino porque estamos conscientes de a qué nos vamos a enfrentar y qué es lo que posiblemente pudiera llegar a afectarnos y qué es lo que no, para lo que sí estamos preparados, qué es lo que conocemos, qué es lo que no sabemos. Entonces es muy, muy importante saber esto, ¿no? En este caso, pues ya está la explicación. Este plan de estudio se compone de 25 módulos, 21 componen el componente disciplinar y
4 el componente profesional, y cada módulo se organiza en 5 niveles que van desde el más bajo hasta el más alto, dependiendo de la naturaleza. Obviamente cada módulo está sujeto al aprendizaje previo, es decir, el módulo 2 está sujeto al aprendizaje que se obtuvo en el módulo 1, el módulo 3 al módulo 2, etcétera, etcétera, etcétera. Continuando con el aprendizaje, recordemos que existen dos modalidades de estudio, la escolarizada y la no escolarizada. Nosotros ahora nos estamos enfrentando a la modalidad no escolarizada, que se define en prepa abierta. Cuando nosotros estudiamos en una modalidad escolarizada, hay calendarios, horarios que nos van marcando los tiempos que debemos invertir en el estudio. En el caso del estudio independiente, pues nadie nos va a decir ni cuándo ni dónde debemos estudiar, ni cuánto tiempo dedicar a ese estudio. Y pues eso son cosas que nosotros debemos ir pensando. Cuando nosotros decidimos estudiar en una modalidad no escolarizada, o en el caso de un estudio independiente, nosotros tenemos que marcar el tiempo que queremos destinar, que era algo que comentábamos la clase anterior, el tiempo que queremos destinar, el lugar en el cual queremos destinar estos tiempos, y sobre todo pues saber cómo nos podemos desarrollar, ¿no? Hay que tomar en cuenta muchos factores. Para empezar, el tipo de estudio que nosotros vamos a desarrollar, el lugar y el tiempo. En cuanto al tiempo, pues podemos dedicar ya sea 1 hora, 2 horas, las horas que nosotros consideremos que son necesarias para poder cumplir con los requerimientos. Pero es importante, por ejemplo, el lugar. También en el caso del horario, algo que se me olvidaba comentar, es que no podemos organizar o ejecutar nuestro estudio en un horario en el que posiblemente vayamos a tener muchas interrupciones, en un horario en el que estemos apresurados porque necesitamos hacer otras cosas. Es mejor manejarlo en un horario en el que nosotros estemos tranquilos, relajados, que sepamos que ya no nos van a molestar, que sepamos que ya no tengo otro pendiente que realizar y por lo tanto tenga yo que apresurar mi proceso de estudio, y pues que eso me llegue a afectar porque no entendí algo y no me di el tiempo de corregir algunos errores, etc. En el caso del espacio, precisamente por lo mismo, se entiende de que cuando elegimos este método de estudio o esta modalidad de estudio, es porque no tenemos las herramientas necesarias, tal vez las facilidades necesarias para poder acudir a un lugar o a un establecimiento específico en el que podamos estudiar. Sin embargo, buscar un lugar adecuado para poder estudiar, en donde no haya distracciones, en donde no haya algún inconveniente que se nos presente y que pueda afectar el estudio, es decir, un lugar tranquilo, donde no haya ruido, donde no haya personas que puedan estar molestando, distrayendo, o incluso que pueda llegar a ser muy estorboso el proceso de estudio. También en cuanto le comentaba en cuanto al horario, y no es lo mismo que nosotros digamos voy a estudiar en la mañana cuando tengo el pendiente de que a tal hora tengo que realizar algo, o que necesito ir a desayunar, necesito ir a comprar, me están ocupando, o no he preparado mi desayuno, tengo muchos pendientes todavía que realizar, y por lo tanto obviamente todo eso va a llegar a ser pues, molesto al momento de estudiar, y pues no vamos a tener como mucha facilidad, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta estos puntos sobre el tiempo, el espacio, los momentos en los que queremos estudiar. Sobre el tiempo, pues es muy recomendable que se haga continuo, es decir, que nosotros si decidimos estudiar, que no sea cada 20 minutos o en lapsos de 20 minutos, porque se nos va a olvidar. Es más recomendable que se haga en tiempos seguidos, es decir, que si nosotros destinamos 1 hora, que nosotros aprovechemos al máximo esa hora para poder continuar con nuestros estudios sin tener que estar
pausándolos, porque perdemos el hilo de lo que estamos haciendo y entonces cuando regresemos tenemos que volver a empezar y estamos haciendo básicamente lo mismo y no estamos llegando a nada. Entonces hay que tener muy en cuenta estos 3 puntos al momento de programarnos para no tener que estar perdiendo el tiempo en hacer otras cosas. Hablando precisamente de eso, pues tenemos la preparación de los recursos, los materiales y el espacio. Cuando hablamos de los recursos materiales y el espacio, lo que necesitamos, lo mínimo, los recursos mínimos que necesitamos para realizar el estudio o estudiar la preparatoria abierta es el material obligatorio de cada módulo, es decir, los documentos, los libros, los folletos, etcétera, los libretos que necesitamos estudiar, ya sea digital o impreso, como se nos haga más fácil, el papel y lápiz, la computadora conectada a internet, libros, diccionarios y otros materiales de consulta. ¿Por qué destacamos este punto? Porque lo que les decía anteriormente sobre el tiempo, si nosotros ya destinamos 1 hora al estudio, no vamos a perder media hora pues buscando los materiales, buscando que la computadora tenga internet, que la computadora funcione, que nuestro libro, que donde dejé mi libro, que donde dejé mi diccionario, o que donde dejé mis manuales. Entonces, si nosotros tenemos destinado 1 hora para poder estudiar, es preferible que los materiales que vamos a requerir durante esa hora, pues estén a nuestra mano, para que al momento de que digamos ya es hora del estudio, yo sepa dónde está cada cosa y no la ande buscando y perdiendo el tiempo, de tal modo de que de la hora que tenía para estudiar solamente tengo 40 minutos porque 20 minutos los perdí encendiendo la computadora, cargando los materiales, buscando mi lapicero, mi lápiz, que mis copias no están, etcétera, etcétera. Entonces, si ya estamos previniendo buscando un lugar, un horario y un tiempo definido para hacer un estudio y que no nos molesten, lo lógico es que tengamos los materiales de estudio a la mano y que estos no sean un distractor al momento de sentarnos a estudiar y que podamos tener pues obviamente todo el tiempo que hemos destinado para poder sentarnos. En el caso del libro, los diccionarios y materiales de consulta, estos son opcionales. ¿De acuerdo? Estos son materiales opcionales porque dependen del módulo al que nos estemos enfrentando o del módulo al que estemos tratando de acreditar. Si en ese módulo es requerido un diccionario u otro material de consulta, es pues obviamente importante tenerlo a la mano, pero también se les recomienda porque cualquier duda, cualquier aclaración que quieran hacer, pues tienen otros materiales de consulta y no se quedan simplemente con lo que marca el manual que se les otorga o el material de la preparatoria. También es importante saber que o conocer o estar, digamos, ya preparados para cuando vayamos a tener un módulo o a estudiar, que sepamos qué es lo que vamos a necesitar. Obviamente estamos mencionando estos puntos porque son como los más necesarios, pero por si de alguna manera el módulo marca que necesitamos algún otro material, es importante pues también estar preparados para poder tenerlo a la mano en el momento en el que vayamos a estudiar y no distraernos con ese tema, ¿no? Por eso se les recomienda también que estén pendientes de las publicaciones, que por lo menos le echen una ojeada a los módulos siguientes, o que estén preparados a las clases, en este caso cuando se suban las clases, pues tener un poco más de leer las instrucciones, de saber cuándo tienen que entregar las tareas, los tiempos en los que tienen que establecerse. Entonces, por eso mismo se les pide que preparen los recursos para que no pierdan tiempo y pues podamos estar en sintonía y aprovechar el máximo el tiempo que tenemos para estudiar. Ahora hablamos acerca del aprendizaje. Bueno, durante mucho tiempo se consideró que aprender era memorizar información.
A través de diversos estudios se ha podido modificar este enfoque y hoy en día es comúnmente aceptado que aprender es comprender, entender los contenidos y que se pretendan conocer. La información es el cimiento sobre el que se construyen los conocimientos, que a su vez constituyen el sustento para el desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas que hacen a los individuos competentes en cualquier ámbito de la vida. Bueno, básicamente en este tema lo que nosotros queremos dar a entender es que hay muchas formas de aprendizaje, que comúnmente era aceptado o era muy, digamos, normal el hecho de tener que memorizar las cosas. Cuando estábamos tal vez en primaria, en secundaria, era muy común que los exámenes sean de memorización, es decir, que tengan que venir fechas, nombres de personas, lugares, acontecimientos históricos que marcaron de alguna manera o que son relevantes para nuestro aprendizaje, pero que en realidad no son específicamente algo de lo cual nosotros por convicción necesitamos aprender. Entonces, ¿qué era lo que se hacía anteriormente? Pues nos obligaban a memorizar las cosas de tal forma que nosotros en automático podamos contestar sin necesidad incluso de saber el contexto en el cual se desarrolló esta situación, ¿no? Por ejemplo, nos pedían memorizar los años en los que se realizaron algunas de las cosas o de las intervenciones en el caso de historia, que es muy común, los años en los que se realizaron algunos descubrimientos, algunas guerras, algunas batallas, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que al final de cuentas no presentan o no tienen como que cierta relevancia en nuestro aprendizaje. Son cosas que posiblemente llegaron a ser importantes en su momento, pero que actualmente no tienen ninguna validez más allá de. Por otro lado, pues es muy común también en el caso de algunas materias que son muy teóricas, que se nos pida memorizar algunos componentes. En el caso de química, que se nos pida memorizar la tabla periódica con todos sus componentes, las tablas de multiplicar. En el caso de matemáticas, los procedimientos casi nunca se le prestaban atención porque siempre decían que hay diferentes formas para llegar al mismo resultado, pero que al final de cuentas el que valía era el que se nos estaba enseñando. Entonces, nunca se nos mostraba como esta variedad de soluciones, solamente se nos obligaba o se nos presentaba una sola manera en la cual teníamos que aprender, y se invalidaban las demás formas de aprendizaje porque no era lo que históricamente se había tratado, ¿no? ¿Y qué es lo que ahora se está proponiendo? Que nosotros comprendamos qué es lo que estamos haciendo. No solamente digamos, lo hice porque así me dio el resultado y no lo voy a cambiar. No, sino que sepamos qué es lo que estamos aprendiendo, por qué lo estoy aprendiendo, qué impacto puede tener en mis aprendizajes, qué validez le doy, qué sustento tiene. Todas estas cosas pues son también de suma importancia para nosotros, porque con ello pues entendemos un poco más acerca de qué es lo que estamos aprendiendo, y no solo lo estamos aprendiendo porque va a venir en el examen, ¿no? También en muchos casos algunas materias ya se les cambió la modalidad, ahora son materias prácticas, que era algo que hacía mucha falta porque pues obviamente no solo nos íbamos a quedar con la teoría, no solo íbamos a quedarnos con se hace así por este motivo, sino porque ahora tenemos que decir se hace así porque este es el motivo y este es el procedimiento que se debe seguir, aunque también se empieza a validar el hecho de que pues ya tengan más formas de aprendizaje. Cuando hablamos de leer, que leer es uno de los modelos de aprendizaje más conocidos y más empleados también, necesitamos movilizar los conocimientos previos para promover la comprensión. Esta movilización requerirá una actitud indagatoria de nuestra parte, perdón,
hablando del aprendizaje, hablamos también de la forma de leer. Decía la información la información es el cimiento por el que se construyen los conocimientos. Entonces, ¿cómo vamos a forjar nuestro aprendizaje? Manteniendo o recabando toda la información posible. Toda la información que nosotros podamos obtener acerca de un tema es muy bien recibida, porque con ello vamos a poder tener como más puntos de donde tomar, más opciones de las cuales tener para poder crearnos un criterio propio que nos lleve precisamente a tener esta facilidad de comunicación, de entender a qué se refiere el problema. Tal vez lleguemos a tener un contexto pues más general de lo que estamos haciendo, y con ello obviamente pues podamos emprender un poco más esta parte, ¿no? Entonces, para empezar, nosotros necesitamos desarrollar habilidades, capacidades y destrezas que hacen que los individuos competentes en cualquier ámbito de la vida. Algo que enmarcaba mucho en el tema anterior sobre los criterios curriculares o el plan de estudios, era que precisamente nosotros no podemos aprender una cosa sin haber aprendido otra. Es decir, no podemos hacer algo sin haber aprendido un proceso anterior. Por lo tanto, para nosotros tener un aprendizaje es necesario tener toda la información. Es necesario tener todo lo que nosotros podamos para poder generar un criterio, y que en base en este criterio yo pueda decir, bueno, sí lo aprendí, creo que es un aprendizaje que necesito, o bien es un aprendizaje que no necesariamente voy a tener que efectuar en mi vida, pero sí me puede servir para algo más. En cuanto a la construcción del conocimiento, bueno, ya mencionamos que la información es el cimiento para el conocimiento. Entonces, ¿cómo construimos el conocimiento? Estudiando. Estudiar requiere que leas más, que tengas un contexto de los temas que revisas, que pienses críticamente sobre los nuevos conceptos que adquieres y admitas y experimentes nuevas formas de aprender. Al leer necesitas movilizar tus conocimientos previos para promover la comprensión. Esta movilización requerirá una actitud indagatoria de tu parte y te hará recurrir a diversas disciplinas. Si hay algo que no sepas, debes recurrir a investigarlo. Bueno, le comentaba que precisamente esta parte, ¿no? ¿Cómo construimos el conocimiento? Informándonos. No podemos hablar de un tema que no conocemos porque no estamos informados respecto a este tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Leer. Necesitamos tener un contexto de lo que estamos aprendiendo. Necesitamos tener el conocimiento general o la información necesaria para poder nosotros decir, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, y crearnos un criterio propio, es decir, esto funciona o esto es válido porque no, por estas razones. Y también que seamos muy críticos respecto a los conceptos que estamos adquiriendo. Muchas veces creemos conocer las cosas por cómo nos la han contado, por cómo incluso las hemos experimentado. Sin embargo, si leemos un poquito más acerca de algunos temas, nos vamos a dar cuenta de que es muy, pero muy diferente a como nosotros lo habíamos pensado. Es muy diferente a cómo habíamos incluso a la idea que nosotros teníamos sobre algunos temas. Yo recuerdo un ejemplo ahora es acerca de cómo se manejan algunos de los procedimientos para poder estudiar. O en el caso, ¿no? La forma en la que se desarrolla todo el proceso para poder generar una materia incluso, es muy diferente a como yo lo tenía concebido por cómo me lo habían contado. No es lo mismo que a mí me cuenten cómo hacer algo a que yo lo experimente, porque yo estoy poniendo mis conocimientos a prueba y estoy
creando una nueva, ¿no? Una nueva forma de aprender. Yo tal vez no sabía que si yo mezclaba sal con limón y bicarbonato, pudiera yo hacer una reacción química. O tal vez yo lo hacía sin necesariamente conocer cuál era esa reacción química. Por lo tanto, yo no sabía sobre este tema y simplemente lo consideraba como una fórmula más o algo que era muy común para mí. Pero cuando tengo el conocimiento y la información de a qué se refiere, cómo se compone, qué es lo que está en juego, entonces ya entra un nuevo aprendizaje y este aprendizaje también viene de la mano de una experimentación. Necesitamos movilizar nuestros conocimientos para promover la comprensión, que es algo que yo comentaba en el ejemplo anterior. Yo ya sabía que mezclar sal con bicarbonato y limón lleva algo. No sé qué sea, pero lleva algo. Es decir, ya tengo un conocimiento previo de qué es lo que ocasiona esa mezcla. Pero con base en estos conocimientos previos y a la información que voy recabando, puedo comprender qué es lo que se está efectuando en ese momento, ¿no? Y tal vez incluso yo utilizaba esta mezcla para alguna cosa de la casa o veía que otras personas lo utilizaban para X cosa, para cualquier otra cosa que yo, o le daban un uso que yo no conocía o no comprendía. Entonces, al momento de informarme acerca de todo esto, voy entendiendo, ¿no? Que tal vez esta reacción sirve para limpiar ciertas cosas y por lo tanto, pues alguien que tal vez incluso no tenía el conocimiento del por qué, pero vio que esta mezcla servía, lo empezó a utilizar, ¿no? Y ahora yo ya sé cómo preparar la mezcla y también sé para qué sirve y para qué más lo puedo usar. Entonces he aprendido un conocimiento con base en un conocimiento previo, agregándole información nueva y también admitiendo y experimentando nuevas cosas. Cuando algo no lo sabemos, no nos podemos quedar en el hecho de que, bueno, no lo sé y punto. Tenemos de cierta manera la obligación de recurrir a otras fuentes de información para poder investigarlo y para poder saciar esa duda. No nos podemos quedar con la idea de que algo es así porque así es, ¿no? Tenemos que ir, investigar, conocer. Un ejemplo muy claro, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando no sabemos algo? Preguntamos a alguien que creemos que sí sabe. ¿Qué es lo que generalmente se da en los niños, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando un niño no sabe sobre un tema? Pregunta. Pregunta a sus mayores, pregunta, experimenta, es decir, siempre estamos en constante aprendizaje y el hecho de que ahora estemos en una modalidad en la que nosotros tengamos que desarrollar este aprendizaje, pues también marca una pauta para decir, voy a desarrollar ese aprendizaje preguntando, cuestionándome, investigando, eh, recurriendo a diversas fuentes de información, a otras disciplinas. Tal vez en la química yo no pueda saber por qué, a qué se debe la reacción, pero también la biología sí, tal vez la matemática, es decir, yo no puedo saber todo basándome en una sola disciplina porque muchas veces los aprendizajes se les conoce como multidisciplinarios, es decir, que requieren de muchas disciplinas, de muchas materias, de muchas fuentes de información para poder explicar algo tan sencillo como una reacción. Entonces, nosotros pues tenemos obviamente que investigar, no nos podemos quedar con la duda, no podemos simplemente decir esto es así porque yo creo que es así, sino que tenemos que tener un sustento para poder decir esto es así, porque si yo hago esto, si yo hago lo otro, no va a salir igual. Bueno, continuamos con un tema muy importante. Aprender por competencias. El hecho de aprender por competencias es una nueva modalidad que se está adaptando actualmente a los sistemas educativos. En el contexto precisamente educativo, una competencia es la capacidad de actuar con base en la integración de conocimientos, habilidades, valores y actitudes. ¿A qué se refiere esto?
Yo soy competente porque tengo el conocimiento, la habilidad, la actitud y los valores que necesito para resolver este problema. Y los integro de manera que la resolución de mi problema se da de manera satisfactoria. Vamos a hablar un poco más acerca de esto, vamos a tener un pequeño ejercicio, entonces lo vamos a dejar aquí, lo voy a explicar más adelante. Aprender por competencias implica abordar un problema y generar opciones para resolverlo por medio de estrategias, métodos, procesos que permitan el desarrollo del ser humano y que exigen un análisis crítico con una postura ética. ¿A qué se refiere? Nosotros al momento de aprender por competencias necesitamos abordar el problema y plantear diversas soluciones, es decir, que con base en nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestros valores y nuestras actitudes, nosotros detallemos un plan para resolver este problema. Pero estos se van a basar en una estrategia, es decir, en de qué manera puedo resolver yo estos puntos. Tengo que tener o tengo que considerar todos los factores. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué es lo que va a salir bien? ¿En qué aspecto corro riesgos? ¿Qué es algo seguro? Tengo que meditar bien estos puntos para que al momento de hacer la propuesta de solución del problema, todos esos puntos ya estén, ya los haya visualizado y ya tenga un modo de actuar, un modelo, un método específico en el cual o con el cual yo me sienta seguro de que si yo lo hago de esta manera, con este método y con este proceso, me va a salir bien. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestra experiencia. Es que yo lo hice así y me salió bien. Sí, pero ¿cuántas veces lo has hecho de la misma manera y te ha dado el mismo resultado? ¿Qué tal si lo hacemos de diferente manera y nos da el mismo resultado? Entonces, no siempre podemos decir que nuestro método o nuestro proceso es el correcto si no hemos experimentado nuevas formas de realizar o de resolver algún problema. Entonces, cuando hablamos de conocimientos y habilidades, es decir, por ejemplo, supongamos de que se me atoró un papalote en una rama de un árbol que está muy elevado. Lo primero que hacemos es que ya tenemos el problema. Ya tenemos un problema. Nuestro papalote está atorado en una rama de un árbol muy alto. Generar opciones para resolverlo. Bueno, ¿qué estrategias utilizaría? ¿Qué métodos? ¿Qué procesos? 1. Puedo subir. Necesitaría yo tener la habilidad para subir o trepar un árbol. Saber que tengo la elasticidad, que tengo el equilibrio, que tengo la habilidad suficiente como para mantenerme y trepar hasta un árbol. Saber que no tengo miedo a las alturas, que etcétera, etcétera, ¿no? Esa podría ser una de mis estrategias. ¿Cómo lo voy a resolver? Eso lo voy a verificar. Segunda modo, bueno, puede ser que yo utilice una vara que llegue hasta ese punto, que tratar pues de desenganchar el hilo del papalote o el punto en el que esté atorado el papalote. Es otra estrategia. La otra pues es ir a buscar una escalera, subirme y tratar de desenredarlo lo más rápido posible. Entonces tengo diferentes estrategias, tengo diferentes métodos, cada uno es muy diferente al otro, pero todos llevan el mismo objetivo. Entonces, ¿cómo voy a saber qué método es el correcto? Bueno, no hay uno correcto. Todos tienen la misma finalidad y tal vez unos tarden más que otros, tal vez unos resuelvan el problema antes que otros, tal vez unos sean como un poco más difíciles de realizar que otros. Entonces, todos estos contextos son los que yo debo tomar en cuenta, ¿no? Primero, la primera propuesta yo tengo que analizar qué sucedería si yo me llego a caer del árbol. ¿Qué sucedería si resulta que llego allá y bueno, y ahora cómo me bajo? ¿No? Entonces, todos estos puntos nosotros tenemos que analizarlos al momento de hacer las propuestas. En el segundo, bueno, ¿y qué tal si al final de cuentas tratando con la madera o con el tubo y todo este largo que yo utilicé para bajar
el papalote. ¿Y qué tal si al final termino rasgando el papalote porque no tengo la delicadeza para desenredarlo de? ¿O qué tal si en lugar de eso termino rompiendo alguna otra parte o lo enrollo de más, ¿no? En el segundo, la escalera. ¿Qué tal si no hay un punto en el que la escalera pueda estar bien colocada? ¿Qué tal si se resbala? ¿Qué tal si al final de cuentas con todo y escalera yo no llego? O sea, todos estos puntos nosotros necesitamos tomarlos en cuenta para que al momento de hacerlo podamos tener como que un panorama muy completo y podamos elegir el mejor en el que nos dé el beneficio que nosotros estamos buscando, pero que sea eficiente, es decir, que sirva y que no tardemos mucho, etc. Aprender por competencias te prepara para resolver problemas de la vida y desarrollar tus talentos, es decir, destacar aquellas habilidades de pensamiento que te distinguen de los demás. Esto es algo que justamente ponemos a prueba al momento de tratar de resolver problemas. ¿Por qué? Porque cada uno puede tener sus propios métodos, sus propios modelos para resolver el mismo problema. Incluso en este momento puede que ustedes pensaran, yo puse tres formas de resolver el mismo problema, pero tal vez alguien tiene alguna opción más. Alguien pudo haber desarrollado una estrategia diferente, alguien pudo haber propuesto algo totalmente diferente a lo que yo propuse en este momento. Entonces, de eso se trata aprender por competencias, el poner en juego nuestras habilidades, nuestros aprendizajes para pues obviamente pues llegar al mismo nivel y que se vea cuál de todos resulta más, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos que enfrentarlo, muchas veces vamos a tener que defender nuestra postura y pues decir, es que yo propongo esto porque yo tengo estas habilidades, entonces yo lo puedo hacer. Entonces muchas veces se da incluso discusiones porque cada uno quiere hacerlo a su manera y no se prestan a decir, bueno, yo soy bueno en esto, yo lo hago, o tú eres bueno en esto, hazlo, etcétera. Entonces hay que tomar mucho en cuenta estos factores para que podamos tener como que más énfasis, ¿no? Entonces, aprender por competencia se trata de eso, se trata de que nosotros podamos poner en marcha nuestras habilidades, los conocimientos que ya tenemos, incluso si en algún momento hemos pasado por una situación como esta, cómo lo resolví anteriormente, cómo lo puedo resolver ahora, ¿no? Muchas veces nosotros simplemente como que improvisamos. En realidad, casi nunca es una improvisación. Siempre es ver de qué manera lo puedo hacer con las herramientas que tengo a disposición. Entonces, también eso es algo muy importante de recalcar. Si no tengo las herramientas que mencioné en ese momento, ¿cómo lo resolvería? ¿De qué manera puedo hacerlo? Es decir, en la primera propuesta yo mencioné trepar un árbol. Y si yo no sé trepar un árbol, descarto la primera propuesta, porque no me voy a subir a un árbol si no lo sé trepar. Y segundo, no sabría, ¿no?, qué me va a pasar. En la segunda propuesta, buscar una vara. Y si no hay una vara suficientemente larga, y si no hay alguna otra cosa con la que yo pueda bajarlo. En la tercera, una escalera. Y si no tengo escalera, y si no tengo un banco lo suficientemente alto, porque recordemos que el problema es de que el papalote estaba en una rama muy muy alta. Entonces, todo esto pues se pone en juego nuestras habilidades, pone en juego precisamente todo aquello, la actitud que nosotros tomemos de que necesito bajarlo porque es muy valioso para mí, etcétera. Entonces, siempre una actitud positiva, siempre tener como que esta parte de que lo vamos a resolver porque lo tenemos que resolver de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, ya entrando un poco en tema, les tengo el siguiente ejemplo. Para empezar, dice, Héctor es un chico de 19 años, cursa el primer semestre de bachillerato por tercera ocasión, ya que lo ha reprobado 2 veces, pues en su escuela solo consideran importante el aprendizaje de conocimientos. Por lo tanto, aprender fechas, lugares, fórmulas, procedimientos es lo que tiene sentido.
puesto que sus exámenes son memorísticos. Esto para Héctor ha sido una verdadera pesadilla, ya que el aprender de memoria siempre le ha resultado difícil, por ello no ha tenido éxito en sus estudios. Bueno, este es un tema muy complicado de abordar, sin embargo yo le pediría que lo analice. O que lo analicemos juntos. ¿Qué es lo que usted propondría? ¿Qué es lo que yo propondría? Para que podamos darle una solución al problema que presenta Héctor. Para empezar, está hablando sobre el aprendizaje de conocimientos, que es el aprendizaje por memorización. Es decir, que a él se le pide memorizar muchas fechas, lugares y fórmulas. Y procedimientos, claro. Entonces, ¿de qué manera puede Héctor memorizar o aprenderse estas fechas sin necesidad de tener que volver a reprobar porque ya es su tercera ocasión? Entonces, ¿qué estrategia utilizaría para que Héctor pudiera solucionar este problema? ¿Qué propondría? ¿De qué manera cree usted que Héctor puede aprender todas estas fechas, lugares y fórmulas sin que le afecte o sin que se sienta abrumado? Porque para él es muy difícil aprender algo de memoria. Entonces, aquí viene mucho nuestro modelo de estudio y nuestras formas de estudio. Entonces, este sería uno de los temas que yo le pediría tratar como de analizar un poco más, de tener de qué manera, y va a ser parte de la tarea que se le va a subir. Entonces, yo sí le voy a pedir que trate de analizar. Vuelvo a leer. Dice, Héctor es un chico de 19 años que cursa el primer semestre de bachillerato por tercera ocasión, ya que lo han reprobado 2 veces, pues en su escuela solo consideran importante el aprendizaje de conocimientos. Por lo tanto, aprender fechas, lugares, fórmulas y procedimientos es lo que tiene sentido, puesto que sus exámenes son memorísticos. Esto para Héctor ha sido una verdadera pesadilla, ya que el aprender de memoria siempre le ha sido difícil. Por ello no ha tenido éxito en sus estudios. Entonces aquí la pregunta que yo le haría es ¿cómo podemos ayudar a Héctor a aprender las fechas, los lugares y las fórmulas sin que se sienta agobiado, porque para él aprender o memorizar algo es muy complicado? Entonces, ¿qué estrategia utilizaría usted? ¿Qué ejercicios cree usted que le servirían a Héctor para poder aprender y que esto no resulte muy molesto o muy fastidioso para él? Entonces, eso es un tema que vamos a ver en la próxima clase y que tiene que ver con la siguiente tarea. Entonces, muchísimas gracias y espero que puedan o que haya tenido, que haya quedado claro todo el tema, que les sirva mucho estas experiencias. También espero que se haya cuestionado acerca de cómo es que usted aprende, cómo es que puede llegar a tener como los aprendizajes que tiene hasta ahora, basados en qué se dan, cómo los llegó a aprender, cómo usted llegó a tener algún problema, cómo puede solucionar estas situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, pues, en parte ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.